días, Dios te bendiga. En este día especial queremos hacer un resumen de lo que es la Semana Santa, o que es conocido como la Semana Mayor o la Semana de Pasión, que también le dicen, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, qué bien que hoy viernes, un día en el que Jesús fue muerto hace más de 2000 años por nuestros pecados, podamos tener el resumen de cómo fue esa última semana y también cuáles fueron sus últimas palabras, las últimas 7 palabras que son conocidos como el sermón de las 7 palabras o las 7 últimas expresiones de Jesús en la cruz. Una semana antes aproximadamente de su muerte, el pueblo de Israel se estaba aprestando para celebrar lo que para ellos era una fiesta tradicional, una fiesta patria conocida como la Pascua, en el cual ellos conmemoran la salida de Israel de el país de Egipto, donde habían sido esclavizados, maltratados por aproximadamente 430 años. Salieron con mano poderosa y allí Dios le pidió que mataran un cordero pascual, que comieran panes sin levadura, y esta celebración, pues Dios los libró al untar ellos la sangre en los dinteles de las puertas de los judíos. El ángel de la muerte pasó y ninguno de ellos falleció. Así que esta celebración conocida como la Pascua, aún hoy en día los judíos la siguen celebrando, y no era casualidad que la muerte de Jesús estuviera programada por el Padre para esta fecha, pues Jesús vendría a ser tipo de ese cordero, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo, y también él mismo iba a ser el pan sin levadura, el pan que vino del cielo. Así que 6 días antes él llegó hasta Betania, allí visitó algunos hogares, entre ellos el hogar de Marta, María, Lázaro, y también fue ungido en la casa de un hombre llamado Pedro por una mujer que derramó un perfume de alabastro sobre sus pies para prepararlo para la muerte. De pronto sus discípulos no entendían, pero esto era algo simbólico que realmente debía de acontecer. Esto ocurrió el día viernes. El día sábado la Biblia no tiene una mención en sí de algo que ocurriera textualmente, pero el día domingo sí es un día representativo. Recordamos el domingo pasado, tanto en el mundo católico como en el mundo cristiano, se celebró lo que es conocido como el Domingo de Ramos, ¿verdad? El Domingo de Ramos. Se hace la entrada triunfal a Jerusalén. Esto lo pueden ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 11, de igual manera en Lucas, capítulo 19, y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. En el día lunes se da lo que es conocido como la purificación del templo, donde Jesús llegó, encontró el templo invadido por cambistas, por mercaderes, y se disgustó mucho y dijo: habéis convertido la casa de mi Dios, la casa de mi Padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones, y los echó fuera. Esto ocurrió el día lunes. Para el día martes se cree que fue un día dedicado a la enseñanza bíblica, en el cual Jesús, conociendo que se acercaba su hora, transmitió unas enseñanzas bastante profundas. Entre ellos vemos la enseñanza titulada Los dos hijos, los ladrones malvados, la fiesta de las bodas. También habló acerca del tributo, de la ofrenda, habló del gran mandamiento, el cual es el amor. Habló y acusó a los fariseos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y habló de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Habló del juicio de las naciones. Son enseñanzas muy profundas y muy dicientes. Y si nosotros vemos en los evangelios, toda la parte que corresponde a la última semana de las escrituras con respecto a antes de llegar a la cruz, nos damos cuenta que aproximadamente el 40% de los evangelios corresponde a esta parte. O sea que es una parte muy importante en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles aparentemente no aparece algo puntual, pero sabemos que Jesús se refirió a sus discípulos y les dijo que faltaban 2 días para la Pascua y que el Hijo del Hombre había de ser entregado. O sea que esto ocurrió el día miércoles, mientras se fraguaba un plan, un complot para prenderle, sentenciarle y luego matar a nuestro Señor Jesucristo, el cual había venido precisamente para eso, para morir por ti y por mí. El día jueves es un día bastante
con bastante actividad. El día jueves se celebra lo que es conocido como la institución de la Santa Cena, fue la última cena, y el complot para prender a Jesús se estaba tomando ya fuerza. Judas se aprestó para vender al maestro, y vemos la oración de Jesús en un lugar llamado Getsemaní, donde ora intensamente porque sabía que ya las horas eran pocas para enfrentar la cruz. Así que él es arrestado y luego es llevado, ¿verdad?, ante el sumo sacerdote ya en horas muy tarde de la noche, y el concilio fue llevado ante Caifás y el concilio. Allí buscaron falsos testigos, le acusaron, y luego de muy de mañana, el día viernes, dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 15, verso 1, que muy de mañana fue llevado ante Pilatos, ¿verdad? Una autoridad romana, el cual querían ellos que condenara a Jesús, y Pilato lo envió a donde Herodes, y Herodes nuevamente lo retornó a Pilato. La esposa de Pilato había tenido sueños, ¿verdad? Y le trató de persuadir de que no tuviera nada que ver con la muerte de esta inocente. Así que para estas fiestas siempre se acostumbraba a soltar algún preso, y había un hombre llamado Barrabás, que era un criminal de una talla importante en el pueblo de Israel, y a los judíos le preguntaron que a quién deseaban que le soltaran, si a Jesús, el que decía que era el rey de Israel, o a Barrabás, y todos con a gran júbilo pues gritaron que querían a Barrabás, que soltaran a Barrabás y que a Jesús lo crucificaran. Entonces en la madrugada muy temprano del viernes se da esto, ¿verdad? Jesús es llevado ante Herodes, ante Pilato nuevamente, y se da esta ocasión tremenda en la que Jesús comienza a ser maltratado, llevado al rumbo al Gólgota para ser crucificado. Una vez más, pensamos, así que Jesús es llevado ante Pilato, y cuando Judas se da cuenta de que Jesús está siendo sentenciado, pues aparentemente se arrepiente, intenta devolver las piezas de plata que le pagaron por haber entregado al maestro, y es condenado. Así que Judas se dirige a ahorcarse, a quitarse la vida, a suicidarse. Entre tanto, entre las 8 y 9 de la mañana, Jesús es llevado al Calvario y es crucificado en esta hora. Así que hay un trayecto allí de maltratos, de injurias, de calumnia, de burlas, de escupitajos, de golpes que le dieron, y comenzaba aquella hora tremenda, aquel momento tremendo, aquella copa, ¿verdad?, que humanamente de pronto él no hubiese querido pasar, pero que en su divinidad sabía que era el trabajo que él debía de afrontar. Así que entre las 9 y 10 de la mañana los soldados comienzan a echar suerte para ver quién se va a quedar con parte de los vestidos del Señor, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que decía que en sus ropas habían echado suerte. Y en medio de todos estos maltratos, siendo ya él crucificado con tanto dolor y sin haber dormido toda la madrugada, estando sentenciado, estando acusado, Jesús expresa la primera de las 7 palabras que conforman el sermón, diciendo, Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera de esas 7 últimas expresiones, demostrando Jesús en medio del dolor y del sufrimiento el gran amor de Dios y de Él por la humanidad, que a pesar de que lo estaban golpeando, maltratando, escupiéndolo, golpeándolo y colocando una corona de espinas en sí, y todo desangrado y sufriendo todo el dolor y el peso del pecado, Él era consciente de que algunos simplemente se estaban dejando llevar por el cumplimiento de la palabra del Señor, pero que en el fondo ignoraban la magnitud de lo que estaban haciendo y la magnitud también de lo que significaba el sacrificio que él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Por eso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y llegando entonces entre las 10 y 11 de la mañana, fue una hora tremenda de muchos insultos, de mucha
injurias contra él. Por ejemplo, los que estaban cerca de la cruz viendo aquel evento, dice Mateo capítulo 27 del verso 39 al 40, que los que estaban cerca le injuriaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y no solamente los que pasaban por ahí, también las personas, los religiosos. Dice la Biblia en Marcos 15:31 que los sacerdotes expresaban: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y los soldados también. Dice la escritura en Lucas capítulo 23 del verso 36 al 37 que los soldados decían: si tú eres el rey de los judíos, desciende y bájate de la cruz. Y uno de los malhechores, o los malhechores que estaban crucificados, uno a la derecha, otro a la izquierda, dice que también se estaban burlando de él colgado. Le decían: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La expresión paraíso se emplea para indicar el cielo o la presencia de Dios. La palabra de Jesús nos enseña claramente que nos enseña con toda claridad que después de la muerte las personas salvas se irán inmediatamente a la presencia de Cristo en el cielo. Qué hermosa esta segunda palabra, ¿verdad? Después de que uno de los dos ladrones entra en conciencia y se da cuenta, le dice a su compañero: tú no te das cuenta que nosotros estamos aquí pagando las consecuencias de nuestros errores, pero este hombre no ha cometido ninguna falta. Y él le dice a Jesús, arrepentido, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué hermosa esta palabra, qué hermosa esta confirmación, la respuesta de Jesús. Tercera palabra que se encuentra en Juan 19, versículos 26 y 27, y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos que aún Jesús, en el momento de su agonía, él pensó en el bienestar de su madre. Y vino y le dijo al discípulo que él amaba, a Juan, que la cuidara para que ella no se sintiera desprotegida. Vemos que es una responsabilidad de todos los creyentes de que cuiden de sus padres y de sus familiares más necesitados. Y hace énfasis en que en todo momento debe estar los hijos pendientes de la responsabilidad que tienen con sus padres. La cuarta palabra que expresó Jesús en la cruz es Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra la dijo Jesús en la cruz porque tenía tristeza, estaba angustiado, estaba afligido, sentía una carga terrible dentro de sí, sentía que la presencia de Dios se había apartado de él, así que por eso expresó y esta palabra. Y como él estaba ya muy débil cuando estaba en esa cruz, fue que varios que estaban alrededor le dijeron: Elías llama. Estas palabras que dijo Jesús las dijo en arameo, que es un lenguaje que habla ellos allá. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde fue que hubo tinieblas en el día. Entre la 1 y las 2 de la tarde fue que Jesús expresó estas palabras. Una
La quinta palabra de Jesús fue tengo sed. Él tenía sed porque era como cualquier humano y le pegaba el sol, tenía una corona de espinas, tenía crucificado unos clavos en las manos, estaba en una cruz y estaba pidiendo agua, pero los hermanos no le dieron agua. Como era malo, esos hermanos le dieron una esponja mojada con vinagre. Y él pensó que era agua, así que se la tomó. Y él... Está en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Había terminado la agonía de Jesús. Al redimir a la humanidad del pecado, esa humanidad caída, su obra redentora había sido consumada. Había llevado el castigo del pecado y abrió la puerta de la salvación para todos. No sé cómo era. En San Lucas capítulo 23, verso 46, dice la escritura que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Días antes Jesús le había dicho a los judíos, le había enseñado, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También él había dicho, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero que si muere, lleva mucho fruto. Ahí estaba nuestro buen pastor, dando su vida por toda la humanidad, cayendo a tierra para llevar mucho fruto. En la Biblia podemos leer que está estipulado para todos los hombres que mueran. Nuestro Señor Jesús en su humanidad también tuvo que sentir lo que es morir. Y no cualquier muerte, sino dice la Escritura que fue una muerte de cruz, que padeció, allí sufrió, allí fue despreciado, allí fue también azotado yendo a la cruz. Y esto él sabía bien lo que iba a padecer, estando sujeto a la voluntad de Dios. Vemos que nuestro Señor entrega su espíritu a Dios como una expresión de obediencia absoluta al Padre Celestial y como una expresión también de la fe en la voluntad de Dios. Pero esta muerte no iba a ser en vano. Isaías había profetizado en el capítulo 53. Vemos allí versos como que dice que él dice la escritura, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. También dice, verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nuestra vida en el Señor comenzó allí cuando él expiró en la cruz. Bendito sea el Señor que nos dio vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. Estas 7 expresiones que hemos escuchado de parte de la familia Contreras, podemos ver la humanidad de Jesús, su sufrimiento en las últimas horas, pero todo no acabó allí. Después que Jesús dice, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, siguieron ocurriendo algunos sucesos, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario, por ejemplo, esto fue a las 3 de la tarde que él expresó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en esta hora que él entrega su espíritu, la Escritura narra en Mateo capítulo 27, en el verso 51, que el velo del templo se rasgó. Y dice que los sepulcros se abrieron en Mateo capítulo 7, verso 52. También dice que un centurión de los que estaba allí cerca de él expresó verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque comenzó a ver todos aquellos eventos. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 23, verso 48, que muchos de los que estaban allí entonces hicieron confesión de la multitud que estaban allí, confesaron dándose golpes de pecho, se sintieron pecadores arrepentidos porque sabían que ellos habían entregado sangre inocente. Dice la Escritura que los sepulcros
varios se abrieron y salieron muchos de los cuerpos de los santos que estaban allí. Y dice la Escritura que las piernas de los que estaban crucificados al lado de él fueron quebradas, porque aún no habían fallecido y no quería que llegaran las 6 de la tarde y estuvieran todavía ellos colgados, porque recuerden que estaban en plena celebración de la fiesta, ¿verdad? De la Pascua, y no querían que llegara el sábado, que era el día de reposo, un día santo para el pueblo judío. Así que le quebraron las piernas a los dos que estaban a los lados, pero en Juan capítulo 19, versos 31 y 32 dice que las piernas de Jesús no fue quebrado, más bien fue traspasado a su costado y no se quebró hueso. Todo esto para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Así que colocaron una guardia militar luego de haber sepultado a Jesús, sellaron aquella tumba, pero entendemos que el día domingo, ¿verdad?, que es el domingo de resurrección, sabemos que ocurrió lo que él también había pronosticado, profetizado, que él se levantaría de los muertos. Así que Cristo no está en una tumba, tampoco está en un madero. El Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, y nos ha dejado la salvación para todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tus contactos, y esperemos que atesores y ames esta semana para que reflexione acerca del gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerda, como dice el himno de nuestro país, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entre cadenas gime, pero Dios nos ha libertado. Dios te bendiga y Dios te guarde.